Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes una nueva clase de nuestro curso de Derecho Mercantil 1. Para la semana que estamos atendiendo esta vez, vamos a hablar un poco acerca de la sociedad de responsabilidad limitada y vamos a hablar acerca de la legislación aplicable a, a este tipo de sociedades. La semana pasada habíamos empezado a estudiar propiamente dos tipos sociales, que eran la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple. Y esta semana pasamos al estudio de esta sociedad de responsabilidad limitada. Así es de que vamos a estudiar, a analizar, a tratar de aplicar los conceptos más puntuales referentes a la sociedad de responsabilidad limitada que podemos encontrar en el Código de Comercio. De esa cuenta, pues voy a salir de acá de estas diapositivas y voy a pasarme a las diapositivas que utilizo para la clase para poder iniciar y poder dar la clase de la mejor manera posible. Espero que a todos y a todas les haya ido bien en su examen. Para los que nos están visitando el día sábado, también quería ofrecer una disculpa. Tuve problemas técnicos con mi internet el día de ayer y no pude dar la clase, así es de que se reprogramó para el día de hoy. Igual si ustedes saben de alguien que no se pudo conectar hoy, que recibía clases el día sábado, el día miércoles también estaré dando la clase a partir de las 7 de la noche para que puedan ustedes ponerse al día con esta clase. Bueno, entonces estamos hablando de la sociedad de responsabilidad limitada y vamos a hablar acerca de algunos antecedentes para ponernos en contexto respecto de el origen de esta sociedad. Generalmente en la doctrina se tiene la certeza de que la sociedad de responsabilidad limitada encuentra su origen en el derecho anglosajón, es decir, en el derecho inglés y principalmente también en las formas societarias estadounidenses. Es una de las sociedades que más aplicación tiene en los Estados Unidos de América, la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y por qué? Porque esta sociedad de responsabilidad limitada comenzó a utilizarse cuando grupos reducidos de personas querían realizar en común una explotación de alguna actividad comercial, pero lo querían hacer sin poner en peligro su propio patrimonio. Hasta donde hemos visto ahorita los dos tipos societarios más antiguos, hablando cronológicamente, que son los primeros que vimos, la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple, tenían la característica de que en ellas toda o parte de la responsabilidad social, es decir, de las deudas sociales, se cubrían por parte de los socios de manera solidaria, ilimitada y subsidiaria. Ya explicamos qué es eso, ¿verdad? Pero a raíz de los grandes desarrollos y descubrimientos que se dieron, sobre todo en Estados Unidos de América, los grandes inventos del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿verdad? Como la utilización de la energía eléctrica, los descubrimientos de yacimientos de petróleo y la consiguiente evolución de maquinaria basada en el consumo del petróleo y también el gran desarrollo que se suscitó en Estados Unidos de América a través de la construcción de la red ferroviaria, la red de carreteras, la redes de distribución de energía y por consiguiente el boom y el auge que tuvo la industria de la construcción. Entonces, esto dio lugar a que aquellos emprendedores que empezaron a explotar este tipo de descubrimientos, de avances en la técnica. Y también recuerden que
en estos años, finales de 1800, principios de 1900, surgen marcas que hasta ahora son grandes marcas en la industria alimenticia, Coca-Cola, ¿verdad? Quaker Oats, que es la avena, la del mosh, ¿verdad? McCormick en las especias, etcétera, ¿verdad? Surge toda una industria tendiente a la producción de consumos masivos, pero esto también crea el fenómeno de que empiezan a crearse grandes riquezas en manos de pocas personas, ¿verdad? Y estas personas desean ir invirtiendo esas riquezas que están obteniendo en el crecimiento de sus respectivos negocios, ¿verdad? Pero poder invertir sus ingresos sin poner en peligro su patrimonio personal, que les ha costado tanto, supuestamente, ¿verdad? Entonces, de ahí que surge la figura de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Estas personas quieren realizar una explotación de una actividad comercial en esta época de gran auge y de gran retorno de las inversiones que se pueden lograr, ¿verdad? La gran mayoría de multimillonarios estadounidenses se creó en esa época debido a la falta de productos y que ellos fueron los primeros en ocupar esos nichos de producción. Entonces, tampoco querían ellos poner en peligro su propio patrimonio, ¿verdad? Y entonces se unían entre ellos, entre los millonarios, ¿verdad? Para poder invertir en grandes empresas, ¿verdad? Empresas que en ese momento no se concebía que pudiera haber, pero que ellos pusieron ese capital en común para poder hacerlo. Y lo hicieron adquiriendo una forma de asociación comercial, una forma de sociedad mercantil que les permitiera hacerlo sin poner en peligro su patrimonio personal. Este tipo, como veníamos hablando, este tipo de sociedades se utiliza en explotaciones de gran capital. Ustedes pueden imaginarse esas grandes empresas que estamos hablando que tienen un capital no de millones, un capital a veces de cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares, ¿verdad? Estas empresas fueron concebidas o estas sociedades, mejor dicho, perdón por ese término de empresa, estas sociedades fueron concebidas para poner en común un gran capital. Pero ¿cuál es la característica? Que los socios de estas sociedades son pocos, ¿verdad? Estamos hablando que en estas sociedades hay pocos socios y que estos pocos socios desean conservar el control de la sociedad. Estas son sociedades muy cerradas a la cual no cualquiera puede pertenecer, ¿verdad? Primero, tienes que tener un gran capital que invertir y segundo, tienes que ser conocido o conocida de alguno de los socios para poder afiliarte y poder iniciar una sociedad así. O sea que no es una sociedad muy abierta, ¿verdad? Y ese precisamente es el objetivo, ¿verdad? Que nosotros que nos conocemos, nosotros que ya sabemos quiénes somos, mantenemos el control de la sociedad y no permitimos que nadie más entre. Esta es la característica de este tipo de sociedades, ¿verdad? Son pocos socios, quieren conservar el control social y por lo tanto no cualquiera puede ingresar a este tipo de sociedades y también pues el que quiera ingresar y sea aceptado es también porque va a tener un gran capital que invertir, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta es que la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de personas, puramente de personas, ¿verdad? Y pues el acceso a estas sociedades cerrado, ¿verdad? A diferencia de otros tipos de sociedades como la sociedad anónima, ¿verdad? Ustedes van a ver que sociedades hay para todos los gustos. Si queremos una sociedad, y eso lo vamos a explicar cuando veamos a la sociedad anónima, si queremos una sociedad en donde también tengamos la oportunidad de invertir grandes cantidades de dinero, pero la queremos hacer abierta de manera que el ingreso a esa sociedad no sea tan difícil, podemos optar por la sociedad anónima. Pero acá nosotros como notarios tenemos que tomar esto en consideración, que cuando nuestros clientes nos digan, miren, queremos hacer una explotación
comercial, queremos poner un negocio, ¿verdad? Pero no queremos que cualquiera entre, lo queremos mantener solo entre nosotros, queremos nosotros mantener el control del negocio. Ustedes pueden bien optar por una sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? La sociedad de responsabilidad limitada conserva una naturaleza principal de ser una sociedad de personas, dado que pues, los requisitos que hay para el ingreso a esta sociedad, todo esto que les venía comentando, ¿verdad? Pero adquiere un carácter especial o algunos caracteres especiales de las sociedades de capital, ¿verdad? Aquí es donde empieza a transformarse un poco la sociedad primitiva que llamábamos sociedad colectiva y empieza a transformarse para ir evolucionando, ¿verdad? Estas características de las sociedades de capital vamos a estudiarlas a continuación. Muy bien. Empecemos definiendo a la sociedad de responsabilidad limitada. Ahorita voy a entrar a esto, solo voy a abrir mi código de comercio porque vamos a empezar a leerlo en un ratito también. Entonces lo voy a tener acá a la mano para que pueda pasar rápidamente al mismo. Muy bien. Uy, perdón. Ok, ahí estamos. ¿Cómo definimos la sociedad de responsabilidad limitada? Villegas Lara define que la sociedad limitada es una sociedad mercantil de carácter personal en la cual los socios responden de las obligaciones sociales solamente hasta el monto de sus aportaciones. Y por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, la definición de la sociedad de responsabilidad limitada y la definición de la sociedad colectiva van muy parecidas al principio. Ambas son sociedades mercantiles y ambas son sociedades de carácter personal o personalista. Pero empieza a cambiar su definición cuando llegamos a las obligaciones sociales, ¿verdad? A la responsabilidad social. Acá, en la sociedad de responsabilidad limitada, los socios responden de las obligaciones sociales solamente hasta el monto que aportaron. Y no es cualquier cantidad. Estamos hablando de millones, decenas o cientos de millones de quetzales o de dólares, ¿verdad? Entonces, dado que su aporte es tan grande y tan significativo, el hecho de tan solo perder ese aporte que dieron al capital de la sociedad constituye una gran pérdida para los socios. Por eso es que ellos se han tratado de cuidar las espaldas y dejar también patrimonio propio y que ese patrimonio no pueda responder por las obligaciones sociales. Entonces, en estas sociedades de responsabilidad limitada, y su mismo nombre lo indica, ¿verdad? Responsabilidad limitada, ¿verdad? La responsabilidad de los socios es limitada al monto de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales, entonces va a responder únicamente el patrimonio de la sociedad. Y si en algún momento el patrimonio social no alcanza para cubrir todas las deudas, pues los acreedores se verán en alguna pérdida. Sí, por eso es de que los bancos, si ustedes se dan cuenta, las entidades financieras hacen grandes análisis de crédito para saber si una persona o una sociedad, una persona jurídica, se encuentra en capacidad de pagar. Yo no sé si alguno o alguna de ustedes ha pedido algún crédito. En lo personal, en la persona física pasa, ¿verdad? Que a veces le hacen el análisis de crédito a uno y le dicen ese famoso, mire, su capacidad de pago no es suficiente para que le autoricemos el crédito. ¿Qué quiere decir? Que a usted le analizaron cuáles son sus ingresos, le analizaron cuáles son sus obligaciones o sus deudas, ¿verdad? Y miran si tiene suficiente margen de liquidez para poder pagar por esta nueva deuda. Cuando eso no pasa, cuando sus deudas ya están acercándose a los ingresos que tiene, los bancos le dicen, mire, su capacidad de pago no es suficiente. Lo mismo hacen con este tipo de sociedades, ¿verdad? Entonces, los bancos también se la juegan, ¿verdad? Si le prestan o no le prestan a este tipo de sociedades, porque si es una sociedad de responsabilidad limitada, como es el caso que estamos viendo, al momento en que no alcance el patrimonio social para cubrir las deudas, ellos se quedarían con nada, ¿verdad? Se quedarían con esa deuda incobrable, ¿verdad?
Entonces, es muy importante que tomemos esto en consideración, ¿verdad? Ustedes pueden decir, bueno, y entonces, ¿por qué no solo dejamos sociedades de responsabilidad limitada? ¿Verdad? Porque eso protege a los socios, ¿verdad? Y ningún socio va a querer responder con su propio patrimonio por las deudas de la sociedad, ¿verdad? Si tenemos una mejor apuesta en la sociedad en las sociedades de responsabilidad limitada, ¿por qué conservamos las sociedades colectivas y otros tipos de sociedades? Bueno, primero, y esto es bueno explicarlo, primero, porque no siempre los negocios comerciales se van a dar en base al dinero. Hay negocios comerciales que se dan en base a la confianza. Y los inversores de las sociedades no van a querer invertir en sociedades de responsabilidad limitada cuando no sepan que tienen protegida su inversión. Entonces, en esos casos, va a haber necesidad de que los socios funden sociedades con responsabilidades ilimitadas, tal el caso de la sociedad colectiva o la sociedad o las sociedades en comanditas, ¿verdad? Esos son los casos, los menos, ¿verdad? Cada vez es menos la incidencia de este tipo de negocios basados puramente en la confianza, y por eso ustedes podrán ver, si ustedes van al registro mercantil a pedir algún tipo de estadística, que las sociedades que tienen un régimen de responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidaria cada vez son menos, ¿verdad? Yo no tengo un dato actualizado, pero llevo toda mi carrera sin ver la constitución de una sociedad en comandita, ¿verdad? Sociedad colectiva he visto una o dos, tal vez, ¿verdad? Pero sociedades en comanditas no he visto ninguna. Generalmente se está optando en el derecho mercantil y societario moderno por la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, ¿verdad? Tal es el caso de esta, que es el prototipo de sociedad de responsabilidad limitada y por eso se llama así, o la sociedad anónima, que es tal vez en Guatemala la sociedad que más extensamente se utiliza. Muy bien. Socios. La sociedad de responsabilidad limitada tiene una gran característica. La cantidad de socios está restringida, o sea, hay un máximo de socios que pueden formar la sociedad de responsabilidad limitada. Y esta es una excepción en todas las sociedades, porque en las demás sociedades que tiene contemplado el Código de Comercio, el número de socios es ilimitado. Usted puede tener 2 socios, como puede tener 1000 socios, como puede tener 1.000.000 y no hay problema. En la sociedad de responsabilidad limitada no. En la sociedad de responsabilidad limitada, el número de socios está restringido a un máximo, y esto lo tenemos en el artículo 79 del Código de Comercio. Vamos a pasar a nuestro Código de Comercio y vamos a tratar a leer el artículo 79 del mismo. Perdonen ustedes, solo que abrí lo que no tenía que abrir. Ahorita voy a abrir el Código de Comercio. Perdonen que me salí de mi presentación y había cerrado por error el Código de Comercio. Ahí estamos, ahorita lo pongo. Ahí tenemos entonces el Código de Comercio en pantalla. Muy bien. Artículo 79 del Código de Comercio. ¿Por qué no? Vamos a ver, déjenme ver una cosa. Vamos a ver el artículo 78 solo para reafirmar la definición de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Desde el punto de vista del Código de Comercio, entonces, el artículo 78 define a la sociedad de responsabilidad limitada de esta manera. Sociedad de... perdón. Sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad. Y en su caso, la suma que a más de las aportaciones convenga la escritura social. O sea,
lo mismo que veníamos diciendo, ¿verdad? Por las deudas sociales va a responder únicamente el patrimonio social. O si cuando se constituyó la sociedad, los socios fijaron un aporte extra en caso de que no alcanzase el patrimonio de la sociedad, pues solo hasta ese pacto que hicieron los socios y nada más. ¿Verdad? Si los socios no hacen pacto, igual se queda solo la responsabilidad social respondiendo el patrimonio de la sociedad. Muy bien. Número de socios, artículo 79, y es lo que veníamos hablando. En la sociedad de responsabilidad limitada dice, el número de los socios no podrá exceder de 20. Es decir, en la sociedad de responsabilidad limitada tenemos la característica de que hay un máximo de socios que pueden constituirla. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 o pueden ser hasta 20. Más de 20 ya no. Si son 21 personas las que llegan a su bufete y dicen que quieren constituir una sociedad de responsabilidad limitada, pues usted como notario o notaria va a tener que decirles, mire, solo hasta 20 se puede, tienen dos opciones, o sacan a uno o creamos otro tipo de sociedad, pero la sociedad de responsabilidad limitada, solo 20. Si usted pone 21, si usted pone 22, en el registro mercantil se la van a rechazar y van a tener que iniciar nuevamente el trámite completo de la sociedad bajo otra forma de constitución de sociedad de las establecidas en el Código de Comercio. Entonces, es bueno que recordemos que el máximo de socios de la sociedad limitada es 20. Bueno, ¿cómo se va a denominar? ¿Cómo se va a llamar o a identificar la sociedad? Esto lo tenemos en el artículo 80 del Código de Comercio. Es interesante esto. Veíamos en un principio que la sociedad de responsabilidad limitada recoge algunas características de las sociedades de capital. Y vimos que la principal característica es la responsabilidad, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? La responsabilidad limitada de los socios. Pero otra de las características que recoge la sociedad de responsabilidad limitada es la forma de identificarse. Leamos el artículo 80 del Código de Comercio que dice, la sociedad, permítame, voy a tratar de ampliar esto para los que no tengan su código a la mano, pero es bueno siempre que tengamos nuestro código y que lo vayamos marcando y subrayando. Dice, la sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón social. Qué interesante esto, porque hasta acá todas las sociedades de personas se han identificado únicamente con razón social. Y hablábamos de la razón o del motivo por el cual las sociedades de personas se identifican a través de razón social, para que los clientes puedan identificar a las personas físicas que están detrás de estas sociedades. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, no es tan importante esto, ¿verdad? Y entonces el código da la opción para que se pueda identificar la sociedad bajo una denominación o bajo una razón social. ¿Qué diferencia hay entre la denominación y entre la razón social? Aquí nos lo dice, veamos lo que está en morado. Dice, la denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal. Entonces, la denominación dice que se va a formar libremente, es decir, los socios le pueden poner cualquier nombre a la sociedad, el que quieran, tenga o no tenga que ver con ellos o con lo que sea, ¿verdad? Pueden hacerlo, pero en este caso, la denominación sí tiene que hacer referencia a la actividad de la sociedad, ¿verdad? O sea, si la sociedad fue fundada para que su actividad fuera prestar servicios de transporte, por ejemplo, debe de hacerse referencia a esa actividad social. Y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, Transportes Los Halcones, ¿verdad? No sé si ustedes han visto eso, ¿verdad?
o qué sé yo, Transportes Sol Naciente o Perla de Oriente o qué sé yo, ¿verdad? Ustedes ven ahí que en este caso, por ejemplo, Perla de Oriente, ¿qué tiene que ver una perla con un camión o con una camioneta? ¿Verdad? Nada, ¿verdad? Es libre, usted puede poner lo que quiera. Transportes el enchufe. ¿Qué tiene que ver un enchufe con un medio de transporte? A saber, ¿verdad? Pero la denominación es libre y usted le puede poner lo que quiera, ¿verdad? Entonces ahí está bien, pero tiene que hacer referencia a qué es la actividad. Y entonces usted dijo transportes, ¿verdad? Usted ya sabe que va a hacer negocios con una empresa de transporte. Constructora Los Andes. ¿Qué tienen que ver los Andes como una cordillera montañosa con una construcción? Pues para mí, muy poco o nada, ¿verdad? Pero está la referencia de que la sociedad se dedica a la construcción, constructora Los Andes, ¿verdad? Y entonces así se denomina la sociedad. La característica principal de las denominaciones como medio de identificación social es que se forman de manera libre, ¿verdad? De manera libre dependiendo de la imaginación de los socios. Pero ustedes van a ver una empresa realmente, bueno, inició como una sociedad colectiva, aunque ya no lo es, pero una gran empresa o una gran sociedad que inició bajo esta denominación, perdón, de sociedad de responsabilidad limitada. Ustedes van a ver, por ejemplo, Apple Computer Incorporated o Apple Electronics Incorporated. Ustedes ven también, por ejemplo, Casio Electronics, ¿verdad? Esas son sociedades de responsabilidad limitada. ¿Qué querrá decir Casio? A saber, tal vez sea el apellido del fundador o qué. Pero en Apple, ¿qué tiene que ver una manzana con una computadora o con productos de tecnología? Vaya usted a saber por qué le pusieron Apple. Pero así le pusieron y Apple Computer Incorporated. Incorporated. Lo que sí es que luego, después del Apple, cuando esta compañía era todavía una compañía de este tipo, iba ese computer, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es una compañía que se llama Apple, pero que se dedica a hacer computadoras, ¿verdad? Obviamente Apple ya no es este tipo de sociedad, se transformó en otro tipo social y ahora quedó solamente Apple. Y sobre eso vamos a hablar cuando veamos ese tipo de sociedades. Pero la idea es esa, ¿verdad? Que en este caso particular la denominación se va a formar con el nombre que usted quiera, pero siempre debe de haber una referencia a la actividad que va a desarrollar la sociedad. La razón social se forma de la manera en que ya lo hemos anotado en las sociedades tanto colectiva como en comandita. Dice lo que está en azul. La razón social formará con el nombre completo de los socios, perdón, el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. La misma tónica de la forma en que se realiza la razón social en las otras sociedades de personas. En ambos casos, sea que usted decida identificar a la sociedad bajo una denominación o bajo una razón social, sea cual sea el caso, es obligatorio que agreguemos la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada. Al final, este tipo de sociedades tiene que llevar esa leyenda, ¿verdad? O esa palabra. Y entonces Transportes Los Halcones, por ejemplo, Transportes Los Halcones terminaría de llamarse Transportes Los Halcones Limitada o Transportes Los Halcones y Compañía Limitada, ¿verdad? Y se puede abreviar tal y como está allí en el código al final de lo que está marcado en verde. ¿Sí? Entonces, es importante que sepamos cómo se conforma esta sociedad en su denominación o en su formación de la razón social. ¿Qué pasa si omitimos las leyendas, verdad? Que indican que la sociedad es de responsabilidad limitada. Esto es importante siempre para usted como notario o notaria, porque si se omiten estas palabras, el error es suyo, ¿verdad? Eso usted lo tiene que poner en la escritura de constitución social.
Si se omiten estas palabras, dice lo que está en rosado, o leyendas, los socios responderán de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente por sus obligaciones sociales. Es decir, que si usted como notario no pone, se le olvida poner que la sociedad es limitada o compañía limitada, cuando denomina a la sociedad o cuando le ponga su razón social, usted lo que está convirtiendo es, o lo que está autorizando es una sociedad colectiva, porque todos los socios van a responder ilimitadamente y ahí va a crearle esto una responsabilidad a usted como notario o notaria. Así es de que tenemos que tener mucha atención y tener mucho cuidado cuando constituyamos una sociedad de este tipo, de poner esas leyendas que nos dice el Código de Comercio. Muy bien. ¿Qué pasa si una persona ajena utiliza el nombre de la sociedad? Veamos el artículo 84, lo mismo que con las demás sociedades de personas. Dice, el 84, cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que su nombre figure en la razón social, responderá de las operaciones sociales hasta por el monto mayor de las aportaciones. Aquí se diferencia un poquito de las demás sociedades. Ustedes se acuerdan que en la sociedad colectiva el que preste su nombre para que figure en la razón social va a responder de manera ilimitada, solidaria y subsidiariamente, ¿verdad? Acá no, acá ya no se va a responder de manera ilimitada. Siempre, aunque no sea socio, pero preste su nombre, va a responder de manera limitada, pero hasta el monto mayor de las aportaciones. Y también es de tener cuidado, porque si yo no tengo un centavo y permito que mi nombre aparezca ahí y la mayor aportación es de 1,000,000 de quetzales, yo no sé de dónde voy a ir a traer 1,000,000 de quetzales si truena la sociedad, ¿verdad? Si la sociedad ya no tiene para cumplir con sus deudas sociales. Entonces esto es importante saberlo también. Muy bien. En esta sociedad, leamos el artículo 85, es importante porque nos refiere a otras normas de otras sociedades. Dice, son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada los artículos 64, 65, 66 y 67 del presente código. Y si ustedes se van al artículo 64 al 67 del Código de Comercio, estos artículos nos hablan de los órganos de decisión en las sociedades colectivas, ¿verdad? Es decir, que el órgano de decisión por asimilación de lo que dice el artículo 85, el órgano de decisión de la sociedad de responsabilidad limitada es la Junta General de Socios. Vamos a recordarnos un poquito y vamos a subir a estos artículos del 64 al 67 del Código de 65 al 67 del Código de Comercio para que ustedes los miren. Y el 65 ustedes recordarán que nos habla acerca de las resoluciones de los socios en Junta General. Quiere decir esto que en la sociedad de responsabilidad limitada, tal el caso de todas las demás sociedades de personas, la Junta General de Socios es el órgano de decisión de dicha sociedad. Ya no vamos a hablar cómo se convoca, cómo se lleva a cabo la Junta General, porque eso fue materia de estudio de la sociedad colectiva. Solo recordemos que los administradores o cualquiera de los socios puede convocar a esas juntas generales de socios. También recordamos lo relacionado a la junta totalitaria, que se produce cuando en un lugar están reunidos todos los socios o están representados los socios, ¿verdad? Y deciden estos socios o representantes realizar la junta aprobando la agenda por unanimidad. En ese caso, no es necesario realizar ningún tipo de convocatoria. Y lo relacionado a la representación de los socios, que se puede realizar ya sea a través de una carta poder o de un mandato, ¿verdad? Entonces,
¿Qué queremos terminar de definir esto? Empezamos, qué queremos decir con todo lo que está acá. Bueno, que entramos a ver los órganos sociales, ¿verdad? Y los órganos sociales de la sociedad de responsabilidad limitada, en el caso del órgano de decisiones, la Junta General de Socios. ¿Cómo se administra la sociedad? Y este es un tema un poquito complicado. Este es un tema un poquito complicado de la sociedad colectiva. Si ustedes se dieron cuenta, perdón, de la sociedad de responsabilidad limitada, perdón. Si ustedes se dieron cuenta, la tarea era leer, ¿verdad? Estos artículos del 78 al 85 del Código de Comercio, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, dentro del artículo 78 al 95, al 85 del Código de Comercio, no habla nada el código acerca de de la administración social. No nos dice nada de cómo se va a administrar. Tiene una previsión acá en el 85 el órgano de decisión, pero el órgano de administración, la sociedad de responsabilidad limitada, no nos dice nada. ¿Qué hacemos entonces? ¿Quiere decir esto que la sociedad de responsabilidad limitada no tiene ningún tipo de órgano de administración? La respuesta es no, ¿verdad? No puede haber sociedades sin órgano de administración porque dijimos que es el órgano permanente de la sociedad que se encarga de que los giros de los negocios de la sociedad se lleven a cabo de manera correcta. Es decir, no podemos tener una sociedad sin administración. ¿Qué hacemos entonces al respecto? ¿Cómo superamos esta laguna legal? Bueno, vamos a trasladarnos al artículo 1694 del Código de Comercio. Nos vamos a ir bastante ya al final del código. Busquen el artículo 1694 del Código de Comercio, por favor. (1694) Perdonen. Perdonen, tengo mal el artículo. Ahorita les voy a dar el artículo correcto. Es el 1694, es el 694. Si me disculpan, por favor, es el artículo 694 del Código de Comercio. Se me fue un 1 de más en mis notas. Ok, vamos a tener entonces el artículo 694 y nos dice normas supletorias. ¿Qué quiere decir la supletoriedad? Esto lo vimos tal vez en derecho, en introducción al derecho, ¿verdad? Las normas supletorias son aquellas que se van a aplicar cuando la norma específica, es decir, el Código de Comercio, no tenga una previsión respecto de alguna situación en particular. Dice, solo a falta de disposiciones en este libro se aplicarán a los negocios, obligaciones y contratos mercantiles las disposiciones del Código Civil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para administrar una sociedad de responsabilidad limitada tenemos que buscar el equivalente de la sociedad de responsabilidad limitada en el Código Civil. Y obviamente la sociedad civil es la contraparte de dicha sociedad en la esfera del derecho civil. Lo que tenemos que hacer entonces es ir a ver cómo el Código Civil regula la administración de las sociedades con la finalidad de poder encontrar cómo llenar esa laguna, ¿verdad? Entonces yo les invito a que saquemos nuestro Código Civil, quien no tenga ahí, yo creo que acaban de recibir Derecho Civil o si no la acaban de recibir, hoy la reciben. Entonces van a tener a la mano el Código Civil y vamos a abrirlo en el artículo 1757.
Código Civil, artículo 1757. Hay dos artículos que regulan entonces la administración de la sociedad civil y estos artículos son los que, por el principio de supletoriedad, se van a aplicar a la sociedad de responsabilidad limitada. El artículo 1757 nos dice: la administración de los negocios de la sociedad debe sujetarse a lo dispuesto en el contrato. Es decir, la primera fuente que vamos a tener para poder designar quién va a administrar las sociedades es el contrato, ¿verdad? O sea, si usted está autorizando como notario o notaria una sociedad de responsabilidad limitada, debe de considerar que en el contrato respectivo se diga cuál va a ser la manera en que se va a administrar. ¿Cómo puede ser esto? Sigamos leyendo. Si está encargada a uno o más de los socios, los demás no pueden oponerse ni revocarle la administración, sino en los casos de dolo, culpa, inhabilidad o incumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, aquí en principio nos dice que la administración de la sociedad puede ser encargada a uno o varios socios. Pero leamos lo que dice el artículo 1758. Perdonen, alguien me mandó algo como de que no estaba transmitiendo. A mí me parece que estoy transmitiendo acá, ¿verdad? Tal vez sea algún problema del internet de la persona que mandó esto. Entonces yo voy a continuar con la clase. 1758 nos dice: a falta de convenios especiales sobre la administración, se observarán las siguientes reglas. Estos convenios especiales, obviamente, son los que hablamos ahí arriba que deben de realizarse en el contrato. Si a usted como notario o a los socios no les parece, si usted como notario no puso la forma de administración o a los socios simplemente dijeron, ay, que vamos a administrar la sociedad como lo dice la ley, entonces estas son las reglas que se van a aplicar. En primer lugar, cada socio es administrador. Es decir, cuando no hay un convenio en particular, todos los socios van a ser administradores. Y aquí es relativamente fácil porque como el número de socios en este tipo de sociedades es limitado, entonces, pues el hecho de que todos los socios puedan ser administradores no va a incidir en que haya mucha controversia en la toma de decisiones porque no son muchos los socios, ¿sí? Entonces, cada socio es administrador y como tal puede obrar a nombre de la sociedad sin perjuicio del derecho de los otros para oponerse a un acto antes de que se perfeccione. La segunda de las reglas para este tipo de administración: puede asimismo cada socio servirse de los bienes puestos en común, empleándolos en su destino natural. Se recuerdan que en algunas sociedades, como la sociedad en comandita, los administradores tenían prohibido el poder utilizar para fines personales los bienes de la sociedad. Acá no. Dice que los socios pueden servirse de los bienes puestos en común. Eso sí, dice, empleándolos para su destino natural y con la condición de que no perjudiquen los intereses de la sociedad ni impedir que los demás socios usen de igual derecho. Esa es la segunda de las reglas para la administración social en las sociedades de responsabilidad limitada. Tercera, cada uno de los socios tiene el derecho de obligar a los demás para que concurran a los gastos que exige la conservación de las cosas de la sociedad. Esta es la tercera de las reglas, ¿verdad? Todos los socios pueden obligar a los demás para que a prorrata o de manera proporcional también paguen para conservar o mantener los bienes de la sociedad. Y por último, ninguno de los socios puede hacer innovaciones en los bienes inmuebles que dependen de la sociedad, aun cuando los considere ventajosas para ella.
De esto resaltamos en particular el numeral 1, ¿verdad? El numeral 1 del artículo 1758 nos dice que si en la escritura constitutiva de la sociedad no se dispone nada al respecto, todos los socios van a ser administradores. Para no confundirnos, porque yo había puesto en azul todo esto, pero realmente lo que nos interesa es... lo que nos interesa es solo el numeral primero, entonces voy a quitar el resaltado, si es que puedo, ya no me recuerdo cómo lo hago, de lo demás, ¿verdad? Ahí está. Cada socio es administrador, ¿sí? Eso es importante entonces. Acá entonces ya hablamos un poquito más acerca de... perdonen, yo creo que no estaba presentando. Acá ya estamos hablando un poquito más acerca de técnica jurídica, ¿verdad? Porque la realidad limitada no nos indica el modo de administración. Entonces no nos podemos quedar solo, no lo indica y no puede haber órgano de administración. No, ¿verdad? No podemos hacer eso. Como responsables y profesionales del derecho, debemos hallarle una solución, ¿verdad? Y en mi caso, pues la solución es aplicar supletoriamente el Código Civil de conformidad con el artículo 694 del Código de Comercio, que permite esa supletoriedad cuando no esté regulado algo allí. Entonces, el órgano de administración, ahí está en la diapositiva, de conformidad a cómo se administra la sociedad civil. Y nos deja, por último, el órgano de vigilancia. El órgano de vigilancia puede ser ejercido por cada uno de los socios, eso es en primer lugar, o también puede ejercerse o puede instaurarse un órgano de vigilancia específico ajeno a los socios, ¿verdad? Esto según el artículo 83 del Código de Comercio. Vamos a ver el 83 y el 85, ¿verdad? Pero más que todo el 83. Vamos a exhibir por acá el artículo 83 del Código de Comercio. Allá va a pantalla. Muy bien. Artículo 83, derecho de vigilancia. Salvo que en la escritura social se hubiera constituido un consejo de vigilancia, cada socio tiene derecho a obtener de los administradores informe del desarrollo de los negocios sociales y a consultar los libros de la sociedad. Es nulo todo pacto en contrario. Aquí hay varias cuestiones que nos interesa analizar. En primer lugar, como ustedes podrán empezar a darse cuenta, en el derecho mercantil priva mucho el derecho de pacto, el derecho de negociar, ¿verdad? Lo que en el derecho reconocemos o es conocido como la autonomía de la voluntad. El principio de autonomía de voluntad nos dice que se va a respetar lo que las partes decidan en el contrato. Otros lo dicen como que el contrato es ley entre las partes, ¿verdad? Y basado en ese principio de la autonomía de la voluntad, lo primero a lo que debemos de sujetarnos es la forma en que se hagan las cosas o se decidan las cosas en la escritura constitutiva, ¿verdad? Entonces, el primer medio para poder ejercer o ver cómo se va a ejercer el órgano de vigilancia es a través de la escritura social. Y si en la escritura social los socios se ponen de acuerdo en constituir un consejo de vigilancia, ese va a ser entonces el órgano de vigilancia de la sociedad. Acá no nos dice cómo el consejo de vigilancia deba de ser instaurado. Es decir, el consejo de vigilancia puede ser conformado por socios de la sociedad o puede ser conformado por personas ajenas a la sociedad. Acá no nos dice esto, ¿verdad? No nos dice, entonces perfectamente puede ser el órgano de vigilancia conformado por socios o por personas ajenas. Perdón. Ahora bien, si en la escritura social no se dice nada respecto al órgano de vigilancia, entonces
por ley, ya que la ley es la opción predeterminada del derecho mercantil, ¿verdad? Por ley, entonces cada socio va a tener la calidad de vigilante de los administradores. Obviamente, este derecho de vigilancia, cuando no sea un consejo de vigilancia, ¿verdad?, va a ser ejercido por los socios no administradores, ¿verdad? Los socios administradores no pueden formar parte del órgano de vigilancia porque no pueden ser juez y parte al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, los socios que no son administradores tienen el derecho de vigilancia en la sociedad. Muy bien. ¿Cómo se conforma el capital social? Por ser una sociedad de personas, el capital social se integra por aportaciones que realizan los socios. Estas aportaciones deben de ser entregadas por los socios íntegramente al momento de la constitución de la sociedad. Es decir, que los socios deben de dar sus aportes a la sociedad totalmente cuando se constituye la sociedad. Y esto es una responsabilidad de ustedes. Esto es lo mismo que con la responsabilidad, que con las aportaciones en las sociedades colectivas, ¿verdad? Que decíamos que el notario debe de velar porque el capital esté íntegramente pagado al momento de su constitución. Esa es una responsabilidad suya. Esto según el artículo 81 del Código de Comercio, que dice, oigan bien, no podrá, y esto lo vamos a poner acá en algo que resalte mucho, no podrá otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado. O sea, ¿quién otorga o quién autoriza la escritura constitutiva de la sociedad? La escritura la otorgan los socios y la autoriza usted como notario, ¿verdad? Y usted no puede permitir que los socios constituyan una sociedad de responsabilidad limitada. Usted no lo puede permitir si no le consta de manera fehaciente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado. Es decir, que ya ellos dieron los aportes que se comprometieron a dar, ¿verdad? No se puede autorizar esa escritura y esa es una responsabilidad suya como notario o como notaria. La clase pasada hablábamos de cómo puede usted comprobar si el capital ya fue aportado, ¿verdad? Si recordamos que si es de dinero, a través de los depósitos que se hagan en las cuentas de la sociedad en formación en los diferentes bancos del sistema. Se crea una cuenta en alguno de los diferentes bancos del sistema a nombre de la sociedad y se hace el aclarado que es una sociedad en formación y ahí se deposita el dinero que los socios se comprometieron a dar para la sociedad como aporte. Si es de algún bien, con la promesa del socio de trasladar a nombre de la sociedad dicho bien, ¿verdad? Si es de servicios, pues con que solo el socio esté firmando la escritura constitutiva es más que suficiente, ¿verdad? ¿Qué pasa si a pesar de que no le consta a usted ese aporte de capital se constituye la sociedad? Pues aquí está lo que dice el artículo 81. Si se otorgare la escritura constitutiva sin esa circunstancia, o sea, sin que se haya corroborado que ya esté pagado el capital, el contrato será nulo y los socios serán ilimitada y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que por tal razón se causen a terceros. Es decir, si usted, aún sin constarle que ya se aportó el capital, decide autorizar esa escritura constitutiva, acá la consecuencia legal es que el contrato va a ser nulo. No es de mi interés ahorita hablar de las nulidades de los contratos, ¿verdad? Porque eso es un tema que ustedes van a ver en derecho civil, ¿verdad? Hay contratos que son nulos y hay contratos que son anulables. Hablamos de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Valga decir que acá el Código Mercantil está hablando de la nulidad absoluta, es decir,
este contrato nunca nació a la vida jurídica, ¿verdad? Si usted autoriza un contrato sin tomar en cuenta o sin cerciorarse de que las aportaciones ya hayan sido totalmente pagadas, entonces su contrato va a ser nulo, es decir, nunca nació a la vida jurídica. Y eso puede causar muchos perjuicios a los terceros que hayan ya hecho algún tipo de negocios con los futuros socios de esta sociedad. ¿Verdad? Entonces, los socios van a... ¿Quiénes son los socios? No usted como notario. O sea, por eso usted como notario no tiene responsabilidad. Quienes son los responsables son los socios. Ellos son los que debieron de aportar su capital en el momento oportuno. Pero usted como responsable y como conocedor o conocedora del derecho tiene la obligación de hacerle saber a los socios que deben de realizar esos aportes, ¿verdad? Y entonces, si no lo hace, pues para ellos la responsabilidad va a ser que con sus propios bienes van a tener que pagar ilimitadamente por los daños y perjuicios que se ocasionen, y su responsabilidad va a ser que va a tener un documento que un juzgado va a declarar como nulo, y qué feo eso en un notario, ¿verdad? Que le anulen a uno un documento por no cumplir una formalidad legal, ¿verdad? Que tuvo que haber tenido en cuenta y para lo cual estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con estas situaciones del capital. Muy bien. Con esto vamos dando por terminado el contenido de la presente clase. Para la siguiente clase, yo les voy a dejar acá la tarea. Vamos a leer lo que está relacionado en los artículos del 195 al 212 de nuestro Código de Comercio. Del 195 al 212. Nos vamos a saltar un poquito, pero pues así está el programa del curso, ¿verdad? Y vamos a estudiar o a empezar a estudiar la siguiente clase, lo relacionado a la sociedad en comandita por acciones, ¿verdad? Vamos a saltarnos lo relacionado a la sociedad anónima, que vamos a estudiar todo de un solo jalón en las subsiguientes clases, y vamos a terminar los modelos sociales personalistas a través de la sociedad en comandita por acciones el siguiente día de estudio. Entonces, para la siguiente semana, artículos del 195 al 212 del Código de Comercio. Muy bien. Con esto damos por terminado el contenido de la presente clase. Yo voy a dejar unos minutos en pantalla las preguntas que nos van a servir para reafirmar el contenido de lo que enseñamos en esta clase. Acá está. Vamos a dejarlo ahí unos segundos o minutos para que ustedes lo copien, le tomen captura de pantalla, etcétera. Y pues, como siempre, si alguno o alguna tiene alguna duda, entonces la vamos a resolver. Acá estoy viendo si hay alguna duda por acá. Karen me pregunta que no escuchó si los órganos o si los socios administradores no pueden ejercer la vigilancia. Es correcto, ¿verdad? El órgano de vigilancia va a supervisar lo que hacen los administradores, ¿verdad? Esa es su función, supervisar a la administración. Entonces, si un socio conforma el órgano de administración, no se puede supervisar a sí mismo, ¿verdad? Por eso los socios administradores no pueden conformar el órgano de vigilancia, ¿verdad? Esa es la explicación. ¿Qué tipo de negocios realiza o qué servicios brinda una sociedad de responsabilidad limitada? Pues no está como que determinado algún tipo específico de negocios que la sociedad de responsabilidad limitada vaya a realizar. O sea, todas las sociedades mercantiles pueden realizar
todos y cualquier tipo de actividad comercial de las que están en el artículo 2 del Código de Comercio. Todas las sociedades mercantiles están diseñadas para realizar esas actividades. Lo que pasa es que hay diferentes tipos sociales para acomodar el tipo de la sociedad a los intereses y a las exigencias de los socios. Y en este caso, la sociedad de responsabilidad limitada está diseñada para repartir el capital y por ende las ganancias en muy pocas manos, en muy pocos socios, para conservar ese control de la sociedad por parte de los socios. Si la sociedad de responsabilidad limitada se diluyera en cuanto a los socios, es decir, se permitiera cualquier cantidad de socios y que cualquier persona pueda ser socia, entonces los socios fundadores van a perder eventualmente el control de la sociedad y pueden llegar a perder también su capital, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cuando pues, los socios desean conservar el control social y tienen suficiente dinero entre ellos para realizar la empresa que van a ejercer a través de la sociedad, entonces pues podemos tener la opción de la responsabilidad limitada como sociedad, ¿verdad? Muy bien. Entonces con esto vamos dando por terminada la clase. Yo les agradezco a todos y a todas por por la atención que me prestaron. Perdonen, pero estaba leyendo que alguien más estaba escribiendo por ahí, ¿verdad? Entonces, en cuanto al nombre comercial, tiene que estar realizado, bueno, aquí hay algo que alguien me preguntó hace poco, todavía tenemos un poquito de tiempo y por eso lo vamos a explicar. Alguien me preguntó hace poco esto y este punto no había quedado muy claro. El nombre comercial lo vamos a ver cuando veamos la sociedad anónima, pero tenemos que tomar muy en consideración algo. Las sociedades se identifican de dos maneras, con una razón social o una denominación social. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero cuando ustedes vean la sociedad anónima, van a ver que en la sociedad anónima se puede aplicar lo que se conoce como el nombre comercial, que es lo que aquí Julie me está preguntando. Hay que diferenciar esto. La razón social y la denominación social van a identificar a las sociedades, es decir, van a identificar a personas jurídicas que se dedican a el ejercicio del comercio. Esas personas ya vimos que se llaman sociedades mercantiles. Entonces, nombre de las personas jurídicas son denominación social o razón social. El nombre comercial es el nombre con el que se va a identificar la empresa principal de la sociedad. Vamos a ver que una empresa es una cosa, como decir un teléfono, como decir una mochila, como decir una cama, como decir una casa. La empresa es una cosa que por lo tanto puede ser comerciada, puede ser vendida, puede ser traspasada, puede ser grabada, etcétera. Entonces, la empresa es una cosa. El nombre comercial es el nombre con el que se va a identificar la empresa, no a la persona. La sociedad es la dueña de la empresa y por lo tanto la puede vender, ceder, traspasar, donar, grabar, lo que sea. No nos confundamos. El nombre comercial identifica a la empresa de la sociedad. La empresa es la que va a ser conocida por las personas. La denominación social o la razón social va a identificar a la persona social, al comerciante social, es decir, a la sociedad, ¿verdad? Entonces, hagamos esa distinción. Y viniendo otra vez a la pregunta que me decían, el nombre comercial no es el nombre comercial, la denominación social en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada se forma libremente,
pero debe de hacer referencia a la actividad que va a ejercer. Y por eso hablábamos de transportes, los halcones, constructora, los Andes, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de nombres que debe de ir relacionado a la actividad comercial de la sociedad. Bueno, gracias entonces una vez más por atender estas explicaciones. Espero que les hayan servido y pues espero que tengan un feliz resto de domingo. Nos vemos el siguiente domingo, la siguiente clase, en una nueva entrega de nuestro curso de Derecho Mercantil. Gracias a todos y a todas por su atención y éxitos en su fin de semana.